¿Qué tal, estimados alumnos de la licenciatura en Derecho? Vamos a continuar con la materia de Filosofía en Derecho, platicando los temas, parte de los temas que aborda la filosofía del derecho, y en esta ocasión un tema recurrente, un tema central de nuestra materia, tiene que ver concretamente con el tema de los valores, aunque quiero aclararles que si bien el tema de los valores es un tema estudiado a partir de mediados del siglo XIX y desarrollado de manera amplia, fuerte, vigorosa en el siglo XX, pues es un tema precisamente que también se viene abordando desde la época de los griegos, porque con los griegos prácticamente se discutió todo lo que posteriormente vamos a discutir. Y por supuesto que el tema de los valores, como ahorita lo vamos a explicar, que se veían en aquella época, fueron estudiados por Platón, por Aristóteles, pero como disciplina concretamente surge a partir del siglo XIX y se desarrolla en el siglo XX, y la disciplina que va a estudiar el tema de los valores es la axiología. ¿Sí? La axiología, entonces, pero como les decía, este tema se viene discutiendo, desarrollando, analizando desde la Edad Antigua, y concretamente con Platón iniciamos esta discusión en el libro de la República, que también hemos mencionado en las otras sesiones, y concretamente en los libros 4 al libro 8. Allí Platón aborda los temas que en ese momento no se vean como valores, sino como las virtudes. ¿Sí? Es muy importante hacer una diferencia entre las virtudes, como lo veían los griegos, y los valores como ya hoy en día los conocemos a través de los diversos filósofos y autores, porque para Platón las virtudes cardinales, las que estudió, las que presentó en su obra La República, son las virtudes por la prudencia, la fortaleza y la templanza. Y si el Estado, a través de la educación, a través de la formación de ciudadanos que trataran de aplicar y vivir bajo esas virtudes, se podría llegar a la principal virtud para Platón, como lo es la justicia. Pero parte para Platón de que el Estado, a través de sus leyes, en el momento que va a diseñar su sistema educativo, y aquí yo lo transcribo, lo comparto con ustedes, dice: de entrada Platón nos señala en esta obra que la educación que le demos a los niños y a los jóvenes es fundamental para el futuro de nuestras sociedades. Platón le dice a Adimanto, uno de los personajes con el que platica, con el que hace dialogar en sus libros: y no sabes que es el comienzo en esta tarea de suma importancia, sobre todo para alguien que sea joven y tierno, porque más que en cualquier otro momento es entonces moldeado y marcado con el sello con que se quiere estampar a cada uno. De eso dependerá si será justo o injusto. Entonces Platón parte con estas 4 virtudes que nunca se le deben olvidar, que son claves, que son un punto de partida del estudio de las virtudes, del estudio de las virtudes ideales por Platón, como lo es la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Después su discípulo, Aristóteles, no olviden que Aristóteles fue discípulo de Platón, estuvo aproximadamente un promedio de 20 años siendo su alumno, y bueno, Aristóteles en algunas cuestiones va a diferir de su maestro, va a disentir, pero aquí más que diferir, Aristóteles en lo que va a cambiar es que vea esas virtudes cardinales con las que debe de ser educado el hombre para que pueda vivir en sociedad, para que aprenda a vivir en sociedad y logremos el objetivo de una sociedad donde se pueda vivir armoniosamente. Ellos hablaban de la manera de felizmente, que es muy difícil lograrlo, pero Aristóteles coincide con su maestro Platón, y también parte del tema de la educación que se pone a través del Estado, que se recibe a través del Estado, para poder ir formando ciudadanos que vivan con las virtudes. Y una de las cualidades que va a tener Aristóteles es que va a buscar el justo medio. ¿Por qué? Porque Aristóteles ve las virtudes cardinales expuestas por Platón, desarrolladas ampliamente en su libro, como ideales, como, pues por supuesto, casi como perfectas, y que están
alejadas en algunos sentidos de la realidad humana. Entonces lo que busca el filósofo Stagirita es buscar ese justo medio. Y es muy interesante porque coincide, ¿de acuerdo?, que es a través de la educación como se puede llegar a implementar el desarrollar esas virtudes ya en su libro, La Ética, que es un libro clásico, que es un libro que también obligado de consultar y que en su momento deben de ir a leer o ya tienen que estar leyendo. La Ética de Aristóteles es una de sus obras pilares y él divide a las virtudes en dos, en morales e intelectuales. Pero como es muy importante, esta es la parte medular del tema de las virtudes, del tema de los valores, lo traigo transcrito, parte de lo que maneja él, el texto, hago una síntesis, un resumen de todas las virtudes y de ese justo medio, de ese equilibrio que va buscando en estos valores que nos ayudan a conducirnos como sociedad, que nos ayudan a organizarnos como sociedad y que son valores que, como más adelante lo veremos, que algunos van a influir en el área del derecho y que otros mínimos van a ser un sinónimo de conducta moral, de un sinónimo de un llamado a la conciencia, porque son valores de la más alta escala, los de Platón, y que Aristóteles los divide en morales e intelectuales. Y miren, se los voy a leer literalmente la parte de las virtudes morales, que clasifica y desarrolla de manera genial, aclarándonos que no son las únicas, pero bueno, Aristóteles, ¿cómo las divide? En el tema de la valentía, es lo intermedio entre el miedo y la osadía. La templanza, otra virtud, siendo lo intermedio entre los excesos de los placeres y el sufrimiento de los pesares. La liberalidad, que es el punto de equilibrio entre el derroche económico y la avaricia. La magnificencia, otra virtud, que le servirá a los ricos para no caer en la mezquindad o en la vulgaridad del mal gusto de gastar por presumir. La magnanimidad es el espíritu grande y noble que crea grandes obras. Esta virtud es el intermedio entre pusilánime y el hinchado. La mansedumbre, que es sinónimo de manso, eso lo interpreto yo, no de menso, aunque así a veces lo veamos, nos ayudará para esforzarnos y no ser tan iracundos o coléricos. La veracidad es una virtud preciosa, porque te evita ser un fanfarrón, quien es el que presume todo sin tener nada y fundamenta su pobreza de espíritu en bienes materiales como la ropa, los zapatos, carros, etc. Estas son algunas de las virtudes morales que debe tener todo hombre de carácter que pretenda ser un hombre de bien y así poder alcanzar el anhelo más grande que todos deseamos, el cual, lo que mencionaba hace un momento, es la felicidad. Entonces, como pueden ver, si bien el estudio parte de Platón con las 4 virtudes cardinales, Aristóteles, como las ve ideales, como las ve en momentos hasta inconseguibles, busca un intermedio. Por eso es considerado y llamado el filósofo del equilibrio, del justo medio, el filósofo del sentido común. Y entonces en ese equilibrio va presentando algunas de tantas virtudes que desarrolla en su ética, su obra Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, según la traducción. Va presentando la virtud y te la pone que es el punto medio, el equilibrio entre el defecto y entre la virtud, ¿sí? Entonces, además que esas son las virtudes morales, pero para poder vivir las virtudes morales, también forzosamente nos enseña Aristóteles que tendremos que ejercitar las virtudes intelectuales. ¿Qué implica esto? Que sin la recta razón, las virtudes morales nada más no funcionarían. Y las virtudes intelectuales son las siguientes, que nos forman, que nos ayudan a desarrollar las virtudes morales: el arte, la ciencia, la sabiduría, la prudencia y la intuición. Esto es muy importante en Aristóteles.
la explicación de cada virtud intelectual que él realiza en la obra. Eso se los comparto. Esto que estoy leyendo es un artículo que escribí hace algunos años sobre la obra La Ética Nicomaquea de Aristóteles, y de verdad que es un libro que nos ayuda muchísimo, porque es más que leer un libro de filosofía, es una guía para la vida, para el bien, para el amor, para encontrarse con uno mismo y para encontrarse con esa sociedad y comprenderla y aprender a vivir y convivir dentro de esta sociedad. Entonces quise partir esta plática de dos filósofos clásicos del punto de partida de la filosofía, como lo es Platón y Aristóteles, hablando del tema de las virtudes, que son las virtudes cardinales para Platón y son las virtudes morales e intelectuales que va desarrollando Aristóteles en su obra La Ética Nicomaquea. Ahora bien, esos fueron los puntos de partida de reflexiones sobre esta temática. Un autor como referencia que los puede auxiliar muchísimo en este tema y ampliar, además de ir a las obras directas de la República y además de ir a la obra directa de la Ética Nicomaquea, hay un autor contemporáneo de origen argentino llamado Riccieri Frondizi, que tiene un libro clásico que se titula ¿Qué son los valores?, publicado por el Fondo de Cultura Económica, de fácil adquisición. Es un breviario, y bien, si quise partir de los griegos, porque es el origen del pensamiento, de la discusión de esta temática, pero Frondizi nos aclara que ya como disciplina autónoma, eso es importante, ya como estudio independiente a las virtudes, los valores, como les decía, nacen como disciplina a partir del siglo XIX, ¿sí? Y precisamente es el gran descubrimiento de la filosofía reciente, nos dice Frondizi, consiste en que distingue el ser del valer. Tanto los antiguos como los modernos incluían, sin tener conciencia de ello, el valor en el ser y medían a ambos con la misma vara. E incluso es lo que señalaba que el filósofo argentino hace esta reflexión en el libro, que nos va a ayudar ya a contextualizarnos en los valores a partir de cómo se ven en el siglo XIX, siglo XX, y la gran diferencia que ella va a tener a cómo se estudiaba en esta disciplina, estos temas, en la época de los griegos y en épocas anteriores al siglo XIX. Frondizi señala literalmente en su obra: ¿a qué viene agregarse esta nueva zona? ¿Qué regiones habían sido ya exploradas cuando se descubren los valores? Ya vimos con Platón y con Aristóteles. Desde su iniciación, la filosofía pretendió dar una visión abarcadora de la totalidad del mundo, pero en sus comienzos confundió la totalidad con uno de sus aspectos. La filosofía occidental comenzó hace 26 siglos con una preocupación sobre el mundo exterior. Y agrega Frondizi, cuando los jónicos en el siglo VI antes de nuestra era o antes de Cristo se preguntan cuál es el principio o arché de la realidad, entienden por realidad la naturaleza, el mundo exterior. Y miren, recordemos por ejemplo que en esta parte que nos está explicando el filósofo argentino, pensemos en Tales de Mileto, cuando se preguntaban cuál es el origen del universo. En Tales, en Anaximandro, en los pitagóricos, siempre sus respuestas fueron del mundo exterior: el agua, el aire, el fuego, dependiendo de la posición de cada uno de ellos, ¿sí? Pero ¿cuándo va a empezar el hombre a analizar ese mundo interior también, que es parte de nosotros y que rige muchísimas cosas del mundo interior? Ejemplo, los valores, ejemplo, las virtudes, que eso se refleja en conductas, en actitudes, en vivir en sociedad, en relacionarnos, en controlar y en muchos momentos dirigir el mundo exterior. Bueno, pues es precisamente con Platón. Entonces, de ahí que hayan escogido, dice Frondizi, respuestas del mundo exterior, pero los griegos reflexionaron tanto que después de esta primera etapa, donde se buscaba una explicación del mundo, va a llegar con los mismos griegos
la segunda etapa, la segunda forma de realidad, de ver la realidad, de analizarla, de quererla comprender, abarcar, que es a través del mundo de la razón, del mundo de las ideas, y ahí es en la etapa que nos encontramos precisamente el día de hoy. Entonces, este es el gran descubrimiento que tenemos ya a partir, la gran aportación sobre todo, a partir del siglo XIX, el dividir ya los valores en una disciplina propia, estudiarlos con autonomía, y ya a partir de todo lo comentado, ahora sí podemos ver, conocer o percibir la diferencia entre una virtud y un valor, que traigo las definiciones literales para que les quede claro, y ya en las asesorías particularizadas, bueno, podemos platicarlo, podemos abundarlo, pero por ejemplo, aquí lo comparto, la ética, que nace con Aristóteles como disciplina a través de su libro, la Ética Nicomaquea, es la disciplina que desarrolla las virtudes. Y las virtudes son las que pueden hacer posible desarrollar a los valores. Entonces allí queda muy claro la diferencia entre virtud y valor. Partimos de la ética como disciplina filosófica autónoma fundada por Aristóteles, y con esta ética es como podremos desarrollar las virtudes, las presentadas por Platón y las desarrolladas por Aristóteles. Y estas virtudes, llevadas a la vida práctica, a la realidad, en nuestra conducta, pues eso es lo que va a hacer posible que los valores sean una realidad. Entonces, a partir entonces de esta nueva disciplina, de estos valores, de esta axiología, no se les olvide, ya va a haber todo un abundante estudio sobre si los valores son objetivos, son subjetivos, sobre si los valores no dependen del ser, tienen existencia propia, o si los valores tienen esa característica, esa cualidad, lo vemos como un bien porque nos hacen bien, porque los utilizamos, porque los valoramos y los apreciamos. Y aquí se va a dar una polaridad de los valores, y también incluso más adelante lo veremos, una jerarquización, ¿sí? Y Frondizi continúa explicándonos, mientras que las cosas son lo que son, los valores se presentan desdoblados en un valor positivo y el corriente valor negativo. Así, la belleza se le opone a la fealdad, lo malo a lo bueno, lo injusto a lo justo. Se ha dicho muchas veces que la polaridad implica la ruptura de la indiferencia, es decir, frente a los objetos del mundo físico podemos ser indiferentes. En cambio, tan pronto se incorpora a ellos un valor, un juicio, la indiferencia ya no es posible. Nuestra reacción y el valor correspondiente serán positivos o negativos, según nuestro criterio, nuestras preferencias, nuestros intereses, nuestra cultura, nuestras tradiciones, costumbres, pero habrá un juicio de aproximación o de rechazo, y no hay obra de arte que no sea neutra, ni persona que se mantenga indiferente al escuchar una sinfonía, nos dice el autor, leer un poema o ver un cuadro. Pero ya tenemos una definición. Ahora, si bien la discusión, que es uno de los temas centrales de la axiología del siglo XIX, del siglo XX, y que se sigue hoy en día discutiendo, es que si los valores son subjetivos u objetivos, y que en esta obra que les recomiendo de Frondizi lo van a poder estudiar de manera profunda y van a conocer las dos teorías, las dos posiciones, un recorrido enorme por diferentes filósofos, pensadores, planteamientos, posturas a favor y en contra. Hay una parte muy clara que nos enseña el autor Frondizi sobre la subjetividad. Hace las siguientes preguntas, y yo quiero hacerlas aquí para que a partir de estas preguntas nosotros vayamos poco a poco formando un criterio y cada quien de manera individual tenga su propia definición. Por ejemplo, dice, si los valores, todos los valores, siempre lo quisiéramos ver con absoluta subjetividad, Frondizi realiza estas preguntas. ¿Qué sería del mundo ético y estético si a fuerza de afirmar que la subjetividad del gusto, cada uno se atuviera a la propia manera de ver las cosas?
¿Cómo podría evitarse el caos si no hay pautas de valoración ni normas de conducta? Si cada uno tiene debajo del brazo el propio metro de valoración, ¿con qué patrón decidiremos los conflictos axiológicos? Si vivimos en el mundo de la subjetividad, entonces todo sería pues groseramente relativo y tampoco es muy sano. Y esta parte, se la quiero leer, esta parte de Frondizi, después de que da las preguntas, señala: la educación estética, si viviéramos en esta realidad subjetiva total, absoluta, señala, si la educación estética y moral sería imposible, la vida decente no tendría sentido. Si se midiera el valor estético por la intensidad, por ejemplo, de la emoción individual o colectiva, mayor valor tendría un melodrama que hace llorar a cualquier público o a todo el público, que en lugar del valor que tenía o que tiene hoy en día una obra, por ejemplo, como lo es Hamlet o El Rey Lear de Shakespeare, que tal vez no provoca la emoción que provoca a todo el público un melodrama, pero que hoy en día, en la escala de valores, pues Hamlet es una obra consagrada universalmente, visto como una obra de literatura e influencia mundial, y con un enorme reconocimiento por el mundo intelectual, por el mundo literario, por la crítica, por la especialización, y como un símbolo de diferencia en la jerarquización de los valores en cuanto al arte, en cuanto al gusto, en cuanto a la crítica. Entonces esos son los puntos que está planteando Frondizi y que nosotros a partir de aquí, con estas preguntas, podemos reflexionar. ¿Debe de existir una relatividad absoluta? Cada quien puede pensar en la forma que quiera y definir en la forma que quiera los valores, o deberíamos intentar a través de la razón, a través del pensamiento, intentar implementar una jerarquización de valores que se ha hecho. Lo decía en la clase anterior, que Max Scheler, autor de los pioneros también del tema de los valores, escribió gran parte de sus obras sobre esta temática, intentó o presentó una jerarquización de los valores. La crítica que realiza Frondizi es que ningún código, ninguna jerarquización puede ser absoluta. Por supuesto que es entendible que puede ser modificable y que puede ser subjetiva, porque ciertos valores en determinada sociedad van a tener un criterio, un concepto, un juicio diferentes en otra sociedad, pero que sí es sano, que sí es permitible y que sí es lo saludable y que es lo que busca la filosofía y lo que se sigue discutiendo y que se seguirá discutiendo, que exista una jerarquización de valores, como Platón en las virtudes se atreve y le da nombre y apellido a las virtudes: la valentía, la templanza, ¿sí? La magnanimidad, dependiendo la temática, pero le dan nombre y apellido a distintas valores. Bueno, pues esa es la gran discusión que tiene a la filosofía hoy en día vigente, y que podemos incluso seguir debatiendo, pero eso nos va dando un criterio. Deben de existir valores universales, de hecho lo existen, y pensemos: el bien, ¿sí? La justicia, la prudencia, ¿sí? La honestidad, son valores que, independientemente de la cultura a que se pertenezca, son valores que tienen una categoría, que tienen un reconocimiento, y que son valores que nos ayudan a conducirnos y a poder vivir en esta sociedad. Ahora bien, en la siguiente sesión, en la siguiente charla con ustedes, veremos cómo todos estos valores con reconocimiento universal, planteados por Platón, Aristóteles y desarrollados en toda la historia del pensamiento, serán llevados de manera puntual al campo del derecho. Por ahora les recomiendo, alumnos, que vayan directamente a la ética nicomaquea de Aristóteles, que no se olviden de estudiar esta parte, estos libros de la República de Platón, concretamente en el tema de las virtudes, de las virtudes desarrolladas por Platón y Aristóteles, y en la siguiente clase el objetivo central será solamente poner un ejemplo de estos valores universales llevados al campo del área del derecho. Muchas gracias y que tengan muy buen día.